Asambleísta Pavel Muñoz. Presidenta, buenas tardes. Colegas asambleístas, buenas tardes. Disculpen el retraso, pero en el piso 2 estábamos también en una reunión con el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres muy importante. Pero dado el debate central que supone la presentación de este proyecto de resolución y el tema en sí mismo, había pedido la palabra para poder intervenir y en la medida de lo posible procurar que la Asamblea razone en el sentido de las razones técnicas, las razones políticas y las razones ideológicas también detrás de un tema que no es menor su tratamiento y la resolución que ha sido planteada. Generalmente suelo referirme al tema solamente, pero en este caso quiero referirme al tema y también a la presentación hecha por la ponente, la asambleísta Arteaga, porque asambleísta Arteaga, evidentemente estos debates también son ideológicos. Si la Asamblea Nacional perdería el carácter técnico, el carácter político e ideológico de sus debates, ya no estaríamos hablando de la Asamblea Nacional. Y aquí evidentemente hay también connotaciones políticas y claramente ideológicas. Con ese antecedente lo que quisiera es referirme a dos elementos de por qué esta propuesta, este pedido, me parece absolutamente, señalo, absolutamente improcedente. Y los dos elementos a los que quiero referirme son el uno, el elemento más jurídico, constitucional, del cual no soy un experto, pero también el texto constitucional es absolutamente claro para poder entenderlo en su real extensión. Y el otro son algunos que yo llamaría mitos y verdades detrás de los tratados bilaterales de inversión. En el primero, decirle al asambleísta que el texto es absolutamente claro, y creo que no debo pedir por secretaría ni hacerlo yo, en el que se lea el artículo 422 de la Constitución. Es absolutamente claro a qué se refiere, y por eso es que me parece innecesario, impertinente una consulta sobre este tema interpretativa a la Corte Constitucional. Pero si asumiéramos que eso fuera así, lo primero que debería hacer un asambleísta, en este caso el asambleísta Arteaga, proponente del tema, es revisar, por ejemplo, las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y encontrarse con eso que los abogados suelen llamar el espíritu de Montecristi y saber cuál fue el espíritu que estuvo detrás de un texto que hoy está consagrado en la Constitución. Y si en ese sentido revisamos el acta 38 de la Asamblea Constituyente del 2008, del 22 de abril, y también revisamos la del 14 de mayo del 2008, el acta 49, nos encontraremos que los proponentes en ese sentido señalaban lo siguiente. En el primer caso, en el del 22 de abril de 2008, se decía: no se podrá celebrar convenios o tratados internacionales que obliguen al Estado ecuatoriano a ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en materia contractual y comercial. Justamente este es el tema que se constituye en el corazón perjudicial de los tratados bilaterales de inversión. El hecho de que se debe ceder jurisprudencia, jurisdicción nacional, para que un órgano internacional, un órgano de arbitraje, dirima un conflicto que se llama entre el inversor y el Estado. Lastimosamente lo que tenemos los países llamados en vías de desarrollo, lastimosamente tenemos los países que no hemos alcanzado este modelo deseable de economía, es que solemos enfrentarnos a tribunales que además están armados de manera absolutamente perversa. Y esto no es una cosa que se la puede analizar solamente en el caso ecuatoriano. Fíjense en ustedes todos los conflictos inversor-Estado y fíjense en los jueces que han estado y fíjense en la forma en la que han fallado los jueces. Porque cuando un juez fue antes trabajador de una gran petrolera o de una gran telefónica o de una gran minera, necesariamente hay alguna forma de interpretación en el fallo. Y si no, para esto busquen ustedes las famosas listas grises que se han estructurado sobre jueces que reiteradamente han fallado en contra de los estados cuando estos estados han tenido un conflicto con el supuesto inversionista. Y el segundo elemento, planteado por una que hoy no es asambleísta, pero sí es miembro del gabinete del presidente Moreno, la entonces constituyente Alexandra Ocles, decía: el 14 de mayo del 2018, en el acta 49 de la Asamblea Constituyente, puede verse esto,
Decía, el artículo 8, donde está consagrado este tema, queremos hacer una mención especial, y es que el espíritu, utiliza además la palabra, el espíritu de este artículo es rechazar el arbitraje que se presenta entre el Estado y las personas de derecho privado, como compañías, corporaciones, transnacionales, etcétera, para controversias derivadas de relaciones contractuales. Y un TBI supone relaciones contractuales. Por lo tanto, Presidenta, compañeros legisladores, no hay que consultarle a la Corte Constitucional, hay que leer claramente el texto, y si uno quiere tener más claridad sobre el texto, debería ir a las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y ver cuál fue esta resolución. Pero no solo eso, agrego un elemento en este primero, y con esto cierro la parte más jurídica. Estamos hablando de dos países distintos, estamos hablando de dos cortes constitucionales distintas, o estamos hablando de la misma, y cuando estamos hablando de una Corte Constitucional, esta se constituye en el pilar, en la primera, si ustedes quieren, institución de un Estado que está consagrado como un Estado constitucional de derechos y de justicia. En ese sentido, la Corte Constitucional ya falló a partir de una denuncia de los tratados bilaterales que se hizo en los años anteriores, y la Corte determinó que efectivamente hay incompatibilidad entre esos tratados respecto a la Constitución, y por eso cabía su denuncia. En lo legal, entonces, Presidenta, colegas legisladores, no cabe, es innecesario y desde mi punto de vista impertinente el punto que se nos está planteando. Pero ahora vamos a elementos más técnicos en el debate. Y los elementos más técnicos en el debate fueron analizados no solamente por el caso ecuatoriano, han sido analizados también por una instancia de Naciones Unidas que trabaja particularmente en los temas de comercio justo, por ejemplo, como la UNCTAD. Y lo que señala esta instancia es que deberíamos avanzar a una nueva generación de relaciones contractuales entre los inversionistas y el Estado, donde el perjudicado no sea el Estado por tomar decisiones soberanas. Y ahí entra el elemento ideológico. Claro que puede haber más o menos ideología cuando uno cree que la seguridad jurídica tiene que estar solamente para el sector privado, o cuando uno, como es mi caso, cree que la seguridad jurídica tiene que estar para el Estado y también para el inversionista. Y lo perjudicial de los centros de arbitraje es que cuando un Estado pretende, entiéndase bien la palabra, pretende tomar decisiones legislativas o decisiones regulatorias que el inversionista siente que pudieran afectar su inversión, inmediatamente puede demandar. Bajo este concepto hago 3 preguntas a la asambleísta proponente. ¿Conocemos cuál ha sido realmente el flujo de inversión en el Ecuador en los últimos años? Y si no conocemos, quiero que por favor me ayuden un gráfico para que lo podamos ver. Desde el año 65, el Ecuador ha firmado y firmó 30 tratados bilaterales de inversión. Y uno podría decir, si es que esos tratados bilaterales de inversión se firmaron, y sobre todo si se firmaron más en el periodo 1992-2002, creció significativamente la inversión. Y aquí, asambleístas, ustedes tienen un gráfico cuya fuente es el Banco Mundial. Y ustedes pueden registrar cómo, por periodos, entre el 70 y el 79, el porcentaje, digamos, la formación de capital bruta, que es donde uno puede ver la inversión privada con la pública, llegaron a significar el 22.6%. En el periodo en el que más se firman tratados bilaterales, que es en el 90-99, esa inversión, esa formación bruta de capital baja al 21.3%. Y en el último periodo, 2007-2017, sube al 26.5%. La gran pregunta es, ¿los tratados bilaterales de inversión fomentan más inversión? Señores, en el caso ecuatoriano, no. Y voy a verificar eso con otro segundo elemento. Yo compartí hace poco con el legislador Luis Fernando Torres, porque creo que este es un elemento que sí hay que conversar, pero hay que conversar con elementos de peso, técnicos, jurídicos, políticos sobre la mesa. Compartí con él una experiencia única en el mundo, y es una auditoría a tratados bilaterales de inversión, que para el caso ecuatoriano la dirigió y quien presidió fue el doctor Carlos Gaviria, constitucionalista colombiano que presidió hasta poco antes de morir esa comisión auditora. ¿Y qué es lo que se planteaba? La primera pregunta es, ¿todos los tratados bilaterales fueron discutidos jurídicamente, digamos, de manera pulcra, limpia, clara, con los intereses del Estado también absolutamente bien defendidos? Y no, la respuesta es no. Segunda pregunta es, ¿el Estado ecuatoriano ha tenido más flujos de inversión extranjera directa con el caso de TBIs? Y la respuesta es no. Y tercera pregunta es, ¿de quién ha recibido más inversión el Estado ecuatoriano?
¿De países con quienes tiene firmado un TBI o de países con quienes no tiene firmado un TBI? Le queda un minuto, asambleísta. Y la respuesta, Presidenta, es no tenemos más inversión de países con los que tenemos firmados TBIs, sino todo lo contrario, de países con quienes no tenemos firmados TBIs. Que necesitamos yo sí tengo una gran discusión, y este es un elemento jurídico, con ese tema de seguridad jurídica, pero para ambas partes, no solamente para el inversionista, también para el Estado, y el Estado debe tener intactas sus capacidades de legislación, de regulación, de control, pero el problema es que cuando el capital siente que el Estado puede tomar decisiones que afecten la inversión, inmediatamente vienen demandas. Y cuando vienen las demandas y se presentan en estos centros de arbitraje, y con eso voy cerrando, Presidenta, quisiera saber si los asambleístas tienen claro el cúmulo de demandas que en todo este tiempo tiene el Estado ecuatoriano acumuladas. 14.000 millones de dólares. Muchísimo, muchísimo más de lo que han generado las inversiones firmadas por TBIs. Así que aquí tenemos un tema absolutamente de seriedad. Aquí tenemos un tema donde debemos ver los elementos técnicos, donde debemos ver los elementos políticos y jurídicos. Y en ese caso, nuestro planteamiento como bancada es que el tema es impertinente como está planteado, pero sí es un tema de discusión entre todas las bancadas. ¿Por qué, Presidenta, no tenemos un grupo que discuta esto? ¿Por qué este grupo no puede discutir, por ejemplo, con instancias como la UNTAC de las nuevas generaciones que están hablando? ¿Por qué no ponemos en discusión y hacemos un buen análisis de cómo han funcionado los centros de arbitraje? ¿Cómo se constituyen la lista de los jueces de esos centros de arbitraje? ¿Cómo suelen juzgar, cierto, si a favor de los estados o a favor de las inversiones? Es por eso que cierro nada más que con este gráfico, que cuando la inversión es importante, fíjense en cómo, según fuente nuevamente del Banco Mundial, creció el PIB per cápita en el Ecuador. Entonces aquí hay un tema más complejo. El tema es cómo la inversión pública se hace compatible con la inversión privada y cómo podemos avanzar. Así que, Presidenta, legisladores, el tema es muy importante, tan importante que no lo podemos debatir en una resolución para que lo que no han podido hacer por la ley que están tratando de hacer, hoy quieran hacer por la vía interpretativa. Si la Corte además mantiene su mismo criterio, es obvio que va a fallar en contra. Con lo tanto, démonos un buen debate sobre esto, multipartidario, pero con la responsabilidad que el país necesita. Gracias, Presidente. Gracias.